La armonía, la existencia, la razón, el pensamiento crítico, son solo determinadas características que vamos a asimilar y a ejercer en esta vía. Cada semana, en instantes de encuentro, yo te hablaré de temas relacionados a nuestra psique, a nuestros comportamientos y a nuestras capacidades. Desde esa parte fundamental de la vida, como lo es la niñez o la infancia, como le quieras llamar, hasta entender presentes realidades. Instantes de encuentro te llevará a tener en tus días esos minutos de distensión y clarificación tan necesarios cuando en ocasiones pueden aparecer estos signos de confusión, de incumplimiento o de postergación. Autoapreciación o autodescontento. Sí, más o menos de esto estaríamos hablando el día de hoy. La formación del concepto de sí mismo se inicia desde el comienzo de la vida, en relación con la madre, y se guarda en la memoria en forma de pensamientos, creencias e ideas. Mi nombre es María Tello, psicóloga, y hoy, en este primer episodio de mi nuevo podcast, te voy a explicar cómo este concepto tiene tanta fuerza que en oportunidades ha resultado ser mejor predictor del éxito escolar que las mediciones del coeficiente intelectual. Bienvenido, bienvenida a este espacio lleno de amor y servicio. Prepárate un té, un jugo, lo que prefieras. Ponte cómodo y acompáñame a tener instantes de encuentro. Ok, aún no lo puedo creer. Me decidí y lo hice. Tengo un podcast. No sé cómo llegaste aquí, quizás porque me conoces o quizás por recomendaciones. Por el motivo que sea, gracias y disfruta. Como lo he mencionado en el intro del episodio, en este camino vamos a compartir minutos de tranquilidad y entendimiento, desde ese ámbito ético profesional, pero también desde la experiencia propia y la empatía. Intentaré aportar a tu vida herramientas claves, positivismo y, por qué no, alegría. No soy maestra absoluta, pero sí interesada en muchas realidades. Y es por esto que sé y estoy completamente segura, será un recorrido donde aprenderemos ambas partes. Para entrar ya en el tema, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo describes tu percepción de sí mismo? Me considero una persona persistente, soñadora, enfocada, algo impulsiva y arriesgada, pero considero que son características de una persona valiente. Para amigos y familiares soy una persona de confianza y excelente oyente. Soy bastante sociable y alegre. Intento ser fiel a mí misma, mis valores y creencias. Considero que no hay más valioso que la lealtad y más importante que ser leal a uno mismo. Soy bastante emocional y voluble. Me cuesta controlar mis emociones. Por eso me estoy enfocando en mi bienestar emocional. Bueno, en cuanto al definirme a mí misma, yo diría que para poder crear este concepto pues me ha tomado bastante tiempo y aún así diría que no es un concepto permanente, ya que a medida que ha pasado el tiempo hay características que yo le agrego a este concepto de mí misma y hay características que elimino y considero que va a seguir siendo así a medida que yo crezca, que viva experiencia, pero lo que podría decir en la actualidad es que una de las características que más me define es ser resiliente. Como estaba mencionando, hay cosas que agregaba o quitaba, y esta es una de las cosas que he agregado, porque anteriormente yo no notaba esto, pero desde hace un año para acá he tenido situaciones fuertes en mi vida que me hizo darme cuenta de que sí lo soy, que a pesar de las adversidades sigo adelante y busco mejorar lo más que se pueda,
Otra de las características que me definen sería ser una persona inteligente, ser una persona empática, ser una persona amable, ser una persona respetuosa. Y también como debilidades o características negativas diría que soy una persona que tiende a procrastinar, que soy una persona impuntual, pero día a día trato de trabajar en esto y también aceptando de que no todo puede ser bueno o que no todo es positivo, que también tenemos nuestras debilidades y hay que afrontarlas. Para poder darme cuenta de quién soy, diría que es desde mi adultez que pude decir, mira, yo tengo esto no lo tengo, esto sí me puede definir, esto no, porque cuando estaba en una etapa de adolescencia, sí, las opiniones de los demás eran las que yo iba a tomar para mi definición, pero actualmente digo que no, que la madurez o las experiencias o las situaciones que se me han presentado me hace darme cuenta que solamente le presto atención a mis opiniones. Otra de las cosas que también podría decir que ha sido una diferencia a lo largo del tiempo es la característica de ser tímida o ser introvertida. Esto es algo que no ha variado en el tiempo. La timidez o ser introvertida es algo que lo he tenido desde niña, pero se ha variado un poco la manera en cómo yo lo manejo, ya que anteriormente yo veía la timidez o ser introvertida como una limitante. Muchas veces me limité a hacer cosas nuevas, a hablarle a personas, por miedo al fracaso, por miedo o por pena, y actualmente puedo ser introvertida. No digo si hay cosas que me dan miedo todavía, pero busco la manera de afrontarlo, busco salirme de mi zona de confort y aceptar que soy tímida, no buscar la manera de cambiarme a mí misma para encajar en un grupo o buscar la manera de ser extrovertida porque eso es mejor, no, entender que ser introvertida es parte de mí, que lo debo valorar y que solamente debo trabajar en que yo me sienta cómoda con esta característica de personalidad. Esto piensas tú del propio concepto y piensa en ellas. Yo les hice la misma pregunta. Claro, les expliqué antes de qué trataba, pero ¿qué pasa si no te preguntan, no te informan o peor aún, cuando este concepto te conduce o te mueve? Sí, eso es lo que quiero relacionar. El concepto de sí mismo está formado por todas las creencias y actitudes que tiene la persona respecto de sí. Abarca un conjunto bastante amplio de representaciones mentales que incluyen imágenes y juicios, no solo conceptos. Es sobre todo aprendido en el cerebro humano, siendo esta información almacenada en la experiencia social. Es decir, depende de nuestra propia visión, de las relaciones que experimentamos, de los juicios y opiniones del entorno. Fundamentalmente, de esos seres de vínculo directo, madre y padre. Sin embargo, aunado a esto, quiero compartirles que respecto a la influencia y cambio del autoconcepto, Schwager y Schoenemann en 1979 sostienen que existe poca evidencia acerca de los efectos que a largo plazo tienen los juicios de los otros sobre la autoevaluación, porque parece que los efectos de los otros sobre cómo uno se percibe y valora depende tanto del nivel de atracción que el sujeto sienta hacia ellos como de la certeza que tengan de su autoconcepto ya formado. Además, las características del evaluador, como el atractivo, el poder, la autoridad y la importancia, son significativas en la determinación del grado en que la información de los demás es aceptada y valorada por el sujeto. Con todo esto, ellos quieren decir que a veces incluso es más importante quién proporciona la evaluación que el contenido de la misma. De verdad que esto último quizás tiene una ventaja, pero también tenemos que tener presente que no todos los individuos tienen la capacidad de selección y de decidir qué opinión entra a su cerebro y cuál opinión desecha para seguir y continuar con su vida o proceso de formación personal. Desde el punto de vista profesional, pero también como persona, les quiero comentar algo. Y es que es importante y conveniente ajustar percepciones e interpretaciones de manera verbal con el entorno, más aún cuando se trata de niños o preadolescentes.
porque son análisis que tienen un impacto, bien sea a corto o mediano plazo. Y comento esto específicamente a los padres y a los hermanos, pues para los niños estos son las figuras con más poder y relevancia en esta etapa de vida. Son creencias que pueden ser ciertas o no, pero estas mismas creencias un ser humano tan pequeño no puede validar y simplemente las cree, las almacena y hasta las llega a practicar. Por supuesto, dichas presunciones también pueden ser positivas, ¿por qué no? Y muchas veces tener resultados favorables. Por ejemplo, cuando en la familia hay características de solidaridad y además le crean ese principio de bondad al individuo o al niño, esto puede tener una huella y a largo plazo el niño puede decidir apoyar a otros que están en necesidades, motivado por su autoconcepto positivo, porque se sienten capaces y aunque parezca una pequeña ayuda, para quien la recibe puede resultar un gesto grandioso. Y ahora te pregunto de nuevo, ¿cómo te percibes tú? ¿Qué ofreces a los demás en calidad de opinión? Y por último, en caso de ser padre o hermano, ¿cómo son tus expresiones hacia los más pequeños? Y antes de terminar este primer episodio, quiero darte algunas recomendaciones basadas en la ciencia y en la experiencia. Número 1. Es útil evaluar de dónde viene la autopercepción o el autoconcepto. Si son características propias o si son características asignadas por otros. Número 2. Una vez se identifique el origen de estas, validar qué tan ciertas son y qué se ha logrado en función a este autoconcepto. Número 3. No observes en ti solo lo negativo. Número 4. Cuida lo que expresas. Y número 5. Comienza a acercar tu yo ideal a tu yo real. Gracias por estar aquí, gracias por confiar, gracias por creer en mí y gracias por recomendarlo. Espero que hoy y siempre tengas instantes de encuentro en tu vida. Nos vemos la próxima semana.